Ella dijo, «No eres quien para tocarme». Entonces yo declaré, «Entonces no eres mía para quedártela». Oh, nunca olvidaré esa noche. Cambió absolutamente todo. No estábamos en medio de una gran discusión o una pelea a gritos. Fue mucho más silencioso que eso, lo que, de alguna manera, lo hizo peor. Acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo. Las luces de la sala de estar estaban tenues. La televisión estaba encendida, pero en silencio, y ella estaba sentada en el sofá, navegando en su teléfono como siempre lo hacía. Por un momento, se sintió como cualquier otra tarde, predecible, rutinaria, vacía. Me senté a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir que estaba allí. Me incliné ligeramente, rozando mi mano a lo largo de su brazo, con la esperanza de cerrar la creciente brecha que se había estado extendiendo entre nosotros durante meses. Ni siquiera estaba pensando en intimidad en ese momento. Solo quería calidez, alguna señal de que todavía me veía como su esposo. Fue entonces cuando giró la cabeza. Me miró directamente a los ojos y dijo con el tono más frío que jamás le había escuchado, «No eres quien para tocarme». Su voz no se alzó. No era amarga. Era peor que eso. Era despectiva, final, como un juez dictando una sentencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Me quedé helado, mi mano todavía a medio camino en el espacio entre nosotros, como si hubiera metido la mano en el fuego y me hubiera dado cuenta demasiado tarde de que me quemaría. Por un segundo pensé que la había oído mal, pero sus ojos me lo dijeron todo. No estaba bromeando, lo decía en serio. Me recosté lentamente. Mi pecho se oprimía de una manera que nunca antes había sentido. No era un hombre demasiado emocional. Siempre había sido estable, Javier, tranquilo, el tipo de esposo que trabajaba duro, pagaba las cuentas, cargaba con el peso sin quejarse. Pero en ese momento, sentí que algo se rompía en mi interior. Quería preguntarle, «¿Qué quieres decir? ¿Por qué dirías eso?» Pero no lo hice. Sabía la respuesta. Se había estado distanciando durante meses. Primero fue sutil. Dejó de tomar mi mano en público. Dejó de recibirme en la puerta. Luego se hizo más claro. Dormía de espaldas en la cama. Evitaba mi contacto. Me daba excusas cada vez que intentaba acercarme. Ahora lo había expresado con palabras. No solo un rechazo a la intimidad, sino una declaración de independencia de mí como su esposo. No se trataba de una noche, un toque, un rechazo. Se trataba de borrarme de su mundo de cercanía por completo. El silencio después de sus palabras fue ensordecedor. La televisión parpadeaba en el fondo, pero todo lo que podía oír era la sangre corriendo en mis oídos. Volvió a mirar su teléfono como si nada hubiera pasado, como si no me acabara de destrozar con una sola frase. Me levanté, pero lentamente. No era del tipo que da portazos o grita. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé allí mirando la encimera. Mi mente daba vueltas, repitiendo sus palabras, tratando de encontrarle sentido. «No eres quien para tocarme». No era solo rechazo, era humillación. Me despojaba de algo fundamental, algo que un esposo nunca debería tener que cuestionar. Y sin embargo, no exploté. Porque mientras ella pensaba que había tomado el poder en ese momento, me di cuenta de que en realidad me lo había dado a mí. Volví a la sala de estar y me senté en el sillón frente a ella. La observé navegar en su teléfono, completamente distante, como si mi presencia ya no importara. La estudié, no con los ojos de un esposo desesperado que busca afecto, sino con los ojos de un hombre que acababa de despertar. Durante años me había entregado a este matrimonio, a proveer, proteger, ser estable. Pensaba que el amor se trataba de paciencia, resistencia, de llevar el peso cuando la otra persona flaqueaba. Pero ahora veía que mi paciencia solo me había hecho invisible para ella. Me miró brevemente, notó mi mirada y luego volvió a su teléfono. Sin vergüenza, sin culpa,
solo indiferencia. Y fue entonces cuando las palabras se formaron en mi cabeza. Palabras que no dije en voz alta esa noche, pero palabras que definirían todo a partir de ese momento. Si no eres mía para tocarte, entonces no eres mía para quedártela. No lo anuncié entonces, no se lo eché en cara. Lo dejé hervir a fuego lento dentro de mí, porque entendí algo vital. No era el momento de reaccionar, era el momento de decidir. Ella pensaba que tenía el control, que podía establecer los términos de nuestro matrimonio, negarme su cuerpo, su afecto, su compañía, mientras seguía disfrutando de la comodidad, la seguridad y la estabilidad que yo proporcionaba. Pensaba que podía humillarme y que yo aún me quedaría, pero sentado allí, supe que no sería así. El resto de esa noche transcurrió en un silencio casi total. Finalmente, subió a la cama sin decir una palabra. Me quedé en el sillón durante mucho tiempo, mirando la pantalla en blanco del televisor, mis pensamientos agudos y fríos. No lloré, no rogué, ni siquiera intenté arreglarlo. En cambio, empecé a pensar en lo que vendría después, porque una vez que pronunció esas palabras, no había vuelta atrás. No solo cerró una puerta, la cerró con llave, la atrancó y tiró la llave. Y yo me di cuenta de que no era el tipo de hombre que sigue llamando a una puerta cerrada. Cuando finalmente subí, ella ya estaba dormida, acurrucada en el borde lejano de la cama, como si el océano entre nosotros no fuera lo suficientemente ancho. Me acosté boca arriba, mirando al techo, y pensé para mis adentros: este matrimonio acaba de terminar esta noche. Ella simplemente aún no lo sabe. Fue el punto de quiebra, el momento en que todo cambió. Ella pensaba que había pronunciado la última palabra, pero en realidad acababa de darme la primera línea de un nuevo capítulo. Y ese capítulo no la incluiría a ella. Cuando la gente oye hablar del punto de quiebra en un matrimonio, a menudo asumen que surgió de la nada. Una pelea, una frase cruel, una noche que lo arruinó todo. Pero la verdad es que esas palabras que me dijo, "No eres quien para tocarme", no sucedieron en el vacío. Fueron el último ladrillo colocado en un muro que se había estado construyendo lentamente entre nosotros durante años. Para entender cómo llegamos allí, tendrías que retroceder a cuando nos conocimos. Conocí a Elena a mis 20 en la barbacoa de un amigo en común, en la casa de campo. No era la más ruidosa de la multitud, pero tenía una chispa en los ojos que me atrajo. Recuerdo que llevaba un sencillo vestido de verano blanco y se reía de casi todo lo que la gente decía, pero no de una manera falsa, sino de una manera que te hacía querer seguir haciéndola reír. En aquel entonces era cálida, fácil de hablar y tenía una energía que se sentía como el sol en una mañana fría. Yo apenas comenzaba mi carrera en la construcción, todavía luchando por construir una vida estable. Ella trabajaba en una pequeña empresa de marketing en el centro de Madrid y conectamos por el hecho de que ambos estábamos tratando de abrirnos caminos sin mucha ayuda de nadie. Nuestras conversaciones eran fluidas y en cuestión de semanas éramos inseparables. Esos primeros días estuvieron llenos de pequeñas alegrías. Paseos nocturnos en coche sin destino, cenas baratas para llevar en el sofá, fines de semana explorando partes de la ciudad que ninguno de los dos había visitado antes. La intimidad no era algo en lo que tuviéramos que esforzarnos. Era natural, constante y mutua. Me tomaba de la mano mientras veíamos la televisión. Me besaba en la mejilla cuando cocinaba o me sorprendía con pequeñas notas en mi bolsa de trabajo. Cuando nos casamos 3 años después, pensé que me había tocado el premio gordo. Estábamos frente a familiares y amigos, y cuando me miró durante los votos, vi la misma chispa que había visto en esa primera barbacoa. Éramos jóvenes, decididos y enamorados. Recuerdo haberme dicho a mí mismo: esto es todo. Esta es la mujer con la que envejeceré. Los primeros años de matrimonio no fueron perfectos. Ningún matrimonio lo es, pero fueron buenos. Trabajamos duro,
Ahorramos dinero, compramos un piso modesto en Carabanchel y lentamente construimos un hogar. Elena me apoyaba cuando trabajaba muchas horas y yo trataba de asegurarme de que nunca se sintiera descuidada. Había peleas, claro, pero terminaban con disculpas, abrazos y promesas de mejorar. Pero en algún momento algo cambió. No sucedió de la noche a la mañana y no puedo señalar un solo momento en que me di cuenta. Fue gradual, como un regulador de luz que baja lentamente la intensidad hasta que de repente te das cuenta de que estás sentado en la oscuridad. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejó de dejarme notas. Luego dejó de esperarme despierta cuando trabajaba hasta tarde. Todavía se reía de mis chistes, pero las risas eran más cortas, más tenues, más como una cortesía que una diversión genuina. Lo atribuí al estrés. Había comenzado a ascender en su trabajo y la presión la estaba afectando. Se quejaba de su jefe, sus compañeros de trabajo, su carga de trabajo, y yo trataba de apoyarla. Pensé que la distancia entre nosotros era temporal, que una vez que las cosas se calmaran, volveríamos a ser como antes. Pero los meses se convirtieron en años y la brecha creció. La intimidad física también comenzó a desvanecerse. Al principio solo eran menos besos, afecto menos frecuente. Luego se convirtieron en excusas. Estoy cansada. Tengo dolor de cabeza. Esta noche no. Las noches en la cama pasaron de ser un lugar de conexión a dos personas acostadas en silencio, una al lado de la otra, a kilómetros de distancia. Intenté abordarlo suavemente al principio. Le preguntaba si todo estaba bien, si no era feliz, si estaba haciendo algo mal. Ella lo ignoraba, insistiendo en que no pasaba nada, que yo estaba pensando demasiado. Así que me eché para atrás, no queriendo insistir o presionarla. Pero su indiferencia comenzó a extenderse a todas las partes de nuestro matrimonio. Las comidas juntos se volvieron silenciosas, casi transaccionales. Las conversaciones eran cortas, superficiales. Pasaba más tiempo en su teléfono que mirándome. El punto de inflexión para mí no fue una sola pelea, sino más bien una revelación. Una noche, cuando llegué a casa tarde, entré a la casa agotado y la encontré riendo, no conmigo, sino con su teléfono. Le estaba enviando mensajes de texto a alguien, sonriendo de una manera que no había visto dirigida a mí en años. Cuando se dio cuenta de mi presencia, la sonrisa desapareció instantáneamente, como si se hubiera accionado un interruptor. Dejó el teléfono y me dio un seco «hola», como si mi presencia hubiera arruinado su estado de ánimo. No la acusé de nada. Quizás era inocente, quizás no, pero el hecho de que su alegría pareciera reservada para una pantalla en lugar de para mí, me dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Seguí trabajando, seguí proveyendo, seguí siendo estable. Así era yo. Pero también sentí que estaba cambiando. El hombre que una vez intentó arreglar las cosas, perseguir su risa, recuperar su afecto, se estaba endureciendo lentamente. Cada rechazo, cada indiferencia, cada excusa, construyó un muro dentro de mí, para cuando me miró a los ojos y dijo, «No eres quien para tocarme». No era la primera vez que me apartaba, era solo la primera vez que lo decía tan sin rodeos. Y si soy honesto, una parte de mí no se sorprendió. Entristecido, sí, dolido definitivamente, pero sorprendido, no. Era la conclusión lógica de un patrón que se había estado construyendo durante años. Cuando la gente pregunta por qué los matrimonios se desmoronan, quieren una historia dramática, una infidelidad, una traición, alguna pelea explosiva. Pero a veces es más silencioso que eso. A veces es la lenta erosión del afecto, el silencio que se vuelve más fuerte que las palabras, la chispa que muere sin que ninguna de las dos personas se dé cuenta hasta que una finalmente la declara muerta. Mirando hacia atrás, creo que Elena creía que podía seguir apartándome sin consecuencias. Pensaba que mi paciencia era infinita,
que sin importar cuán fría se volviera, yo siempre estaría allí, estable y confiable. Confundió la resistencia con la debilidad, pero la verdad es que hasta el hombre más estable quiebra. Y para mí, su declaración fue simplemente el último clavo en el ataúd de un matrimonio que ya había sido enterrado por la negligencia, la indiferencia y el silencio. Después de esa noche no estallé, no grité y no exigí explicaciones. Eso le habría dado demasiado poder. En cambio, me quedé en silencio. No el silencio resentido y pasivo-agresivo de un hombre que espera culpar a su esposa para que le dé afecto, sino el silencio de un hombre que finalmente había entendido su realidad. Durante años había luchado contra la corriente, tratando de devolver nuestro matrimonio al calor que una vez tuvo. Pero en el momento en que dijo, «No eres quien para tocarme», algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que había estado luchando por algo que ya no existía. Ella había trazado la línea, y ahora yo también lo haría. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Normalmente me quedaba en la cama esperando que tal vez ella se girara hacia mí. Tal vez me ofrecería una mirada o un toque, pero esta vez me vestí en silencio y me fui sin esperar a que se despertara. Me preparé café solo para mí, tomé mis llaves y salí por la puerta. En el trabajo noté una extraña calma. Mis compañeros de trabajo charlaban, los plazos apremiaban, los teléfonos zumbaban, pero nada de eso me perturbó. Por primera vez en años no me sentí agobiado por la cadena invisible de intentar mantener nuestro matrimonio a flote. No estaba ensayando formas de recuperarla ni estresándome por cómo arreglar lo que estaba roto. En cambio, pensé en mí mismo, en lo que quería, en lo que necesitaba, en lo que estaba dispuesto a tolerar. Esa tarde, cuando llegué a casa, apenas levantó la vista de su teléfono. Normalmente intentaría llenar el silencio, preguntar por su día, ofrecerle la cena. Esta vez simplemente pasé a su lado. Colgué mi chaqueta y me preparé mi propia comida. No preguntó nada. No ofrecí nada. Era como si dos extraños compartieran la misma casa. Pero aquí está el detalle. Ella se dio cuenta. Las mujeres siempre se dan cuenta. Cuando un hombre que una vez te perseguía de repente deja de hacerlo, el ambiente cambia. No dijo nada al principio, pero pude sentir sus ojos mirándome mientras comía solo, navegando en su teléfono más lento de lo habitual, como si estuviera esperando que le preguntara por qué estaba tan callada. No lo hice. Ese fue el comienzo de mi decisión silenciosa de no discutir, no rogar, ni siquiera explicarme. Simplemente me retiré emocional, financiera y físicamente. Durante años ella había sido la que retenía la intimidad, el afecto y la atención. Pensaba que controlaba los términos. Ahora era mi turno. Las semanas siguientes se convirtieron en una prueba de contención. Cada vez que sentía el impulso de enfrentarla, de preguntar por qué, de exigir una respuesta, me lo tragaba. En cambio, cambié mi energía. Me quedaba más tiempo en el trabajo, iba más a menudo al gimnasio, me reencontraba con viejos amigos para tomar algo. Empecé a esforzarme en mí mismo, no por ella, sino por mí. Me compré ropa nueva, invertí en cosas que había pospuesto. Me permití la libertad que durante mucho tiempo me había negado, porque estaba demasiado ocupado tratando de complacerla. En casa lo mantuve simple. Las facturas se pagaban. La casa se mantenía limpia, pero el calor se había ido. Si quería cenar, se la preparaba ella misma. Si quería conversar, tenía que empezar ella. Y si intentaba provocarme con viejas discusiones sobre cuánto trabajaba, sobre lo callado que estaba, no mordía el anzuelo. Me encogía de hombros, decía poco y seguía adelante. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran grietas en su arrogancia. La misma mujer que una vez me miró a los ojos y declaró que no se me permitía tocarla, comenzó a inquietarse por mi distancia. Empezó a hacer pequeños intentos, sentándose más cerca en el sofá, preguntando si quería salir a comer,
incluso rozándome en la cocina como si fuera accidental. Pero no la recompensé. No me apresuré a cerrar la brecha. Dejé que sintiera el silencio que ella había construido. Una noche me preguntó, ¿por qué actúas tan frío últimamente? La miré directamente y dije, solo estoy igualando tu energía. No respondió, pero pude ver el aguijón en sus ojos. Ese se convirtió en mi mantra, igualar su energía. Ella retenía el afecto, yo retenía mi tiempo. Ella me ignoraba, yo la ignoraba. Dejó claro que no era de su propiedad para que la tocara. Bien, entonces ella no era mía para cuidarla, y poco a poco comenzó a darse cuenta de lo que eso significaba. Los pequeños lujos a los que se había acostumbrado, mi constante disponibilidad, mi disposición a asumir la carga, mi paciencia cuando se retiraba, comenzaron a desaparecer. Se dio cuenta de que las cuentas no estaban tan abiertas como antes. Se dio cuenta de que ya no me ofrecía voluntariamente a llevarla a sus salidas con amigos. Se dio cuenta de que cuando se quedaba fuera hasta tarde, no le enviaba mensajes de texto preguntando dónde estaba. Su control, la ventaja que pensaba que tenía sobre mí, se evaporó. Y aquí está la parte que realmente la hirió. Yo no estaba enojado, no estaba irrumpiendo por la casa, dando portazos o amenazando con el divorcio. Estaba tranquilo, distante, casi indiferente. Porque cuando un hombre deja de amar con desesperación y comienza a vivir con claridad, esa calma aterroriza a quien pensaba que tenía la sartén por el mango. Mi silencio no era debilidad, era preparación. Preparación para una vida sin ella. Preparación para irme sin mirar atrás. Cuanto más me alejaba, más inquieta se ponía ella. Intentaba iniciar discusiones y yo no entraba en el juego. Intentaba actuar seductora después de semanas de rechazo, y yo simplemente decía, no estoy de humor. Lanzaba pequeñas indirectas. Ya no te importa, ¿verdad? Y yo me encogía de hombros. Quizás no. Esa quietud la carcomía mucho más que cualquier discusión a gritos, porque le mostraba la verdad. Ya no necesitaba su aprobación, su afecto, ni siquiera su presencia. Y una vez que un hombre llega a ese punto, el resultado ya está decidido. Sabía que no iba a rogar. Sabía que no iba a quedarme en un matrimonio en el que me trataban como una carga no deseada. Y sabía que cuando llegara el momento de declararlo finalmente en voz alta, cortaría más profundo que cualquier cosa que ella me hubiera dicho. Si no eres mía para tocarme, entonces no eres mía para quedártela. Esa era la línea que se formaba en mi cabeza todos los días, esperando el momento adecuado. Y mientras ella no tenía idea, mientras pensaba que todavía tenía tiempo para jugar sus juegos, yo ya me había ido. Mi cuerpo estaba en esa casa, pero mi corazón, mi mente, mi lealtad ya se habían marchado. La decisión fue silenciosa, pero fue absoluta, y pronto ella sentiría su peso. La noche en que finalmente pronuncié las palabras en voz alta no vino con aviso. No fue planeada, ensayada ni forzada. Sucedió de la misma manera que la mayoría de los momentos cruciales en la vida, de forma natural, cuando la presión se había acumulado durante demasiado tiempo como para permanecer dentro. Estábamos sentados a la mesa, platos de comida entre nosotros, el mismo silencio que se había convertido en nuestra rutina nocturna. Ella picoteaba su comida, navegando en su teléfono con la otra mano, apenas reconociéndome. Hacía tiempo que había dejado de intentar llenar el vacío con conversaciones triviales. Mi silencio se había convertido en un arma más afilada que cualquier argumento. Pero entonces dijo algo que inclinó la balanza. Dejó el teléfono, me miró con una mezcla de irritación y arrogancia, y dijo, «Has cambiado. Ya ni siquiera lo intentas. Antes te importaba». Estudié su rostro, la forma en que lo dijo, no con tristeza, sino con acusación, como si yo le debiera un esfuerzo interminable mientras ella no daba ninguno a cambio. Y fue entonces cuando la línea calmada y firme salió de mi boca. Si no eres mía para tocarme,
entonces no eres mía para quedártela. Las palabras cayeron pesadas. Por primera vez en meses se quedó helada. Su tenedor tintineó contra el plato mientras su mano se detenía a medio movimiento. Parpadeó. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Había esperado excusas, tal vez una actitud defensiva, tal vez incluso ruegos. No había esperado una finalidad fría. No grité. No golpeé la mesa. Mi voz era uniforme, constante, casi demasiado tranquila. Esa calma la asustó más de lo que cualquier explosión podría haberlo hecho. Sus ojos recorrieron mi rostro buscando algún indicio de vacilación. No había ninguno, porque la verdad es que lo decía en serio. Después de un largo silencio, finalmente logró decir: «¿Qué se supone que significa eso?». Me recosté en mi silla, la miré fijamente y lo repetí más despacio, con más firmeza. Significa que si no eres mía para tocarme, no eres mía para quedártela. Y luego me levanté, llevé mi plato al fregadero y comencé a lavarlo como si fuera una noche cualquiera. Ese fue el momento en que las tornas cambiaron, cuando se dio cuenta de que el equilibrio de poder se había desplazado por completo. A partir de ese día, dejé de ser su red de seguridad. El primer paso fue financiero. Congelé la cuenta conjunta a la que tenía fácil acceso. Las facturas se cubrieron, lo esencial se manejó, pero los gastos adicionales a los que se había acostumbrado, las cenas con amigos, las compras impulsivas, llegaron a un abrupto final. Cuando preguntó por qué su tarjeta no funcionaba, no discutí. Simplemente dije: «Ya lo resolveré». El segundo paso fue el retiro emocional, donde una vez pensó que siempre estaría disponible para sus estados de ánimo, me volví intocable. Probó el sarcasmo, pequeños insultos, incluso un dramatismo resentido. Nada de eso me alteró. Era invisible para mí de la misma manera que ella me había hecho invisible durante años. Y el tercer paso fue controlar mi propia vida. Comencé a quedarme fuera hasta tarde de nuevo, no sin rumbo, sino con un propósito. Me reencontré con amigos de los que ella me había alejado. Me uní a un pequeño grupo de negocios después del trabajo. Comencé a buscar oportunidades que una vez había dejado en suspenso. El hombre que ella había tratado de reducir a un esposo silencioso y desesperado, ahora era un hombre que se reconstruía a sí mismo y sin ella. Se dio cuenta rápidamente. Al principio actuó confundida. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás excluyendo?». Le recordé con el mismo tono firme. «Solo estoy siguiendo tus reglas. Dijiste que no soy quien para tocarte. Eso significa que no eres mía en absoluto». Las palabras la golpeaban cada vez que las decía. Podía verlo en su rostro. Durante años había controlado la intimidad como un grifo, abriéndolo y cerrándolo para probar cuánto la perseguiría. Pero ahora yo también había cerrado mi grifo, de afecto, de seguridad, de tolerancia. Y a diferencia de mí, ella no estaba hecha para manejarlo. Sus intentos de recuperar el control se hicieron evidentes. Comenzó a cocinar de nuevo, dejando pequeños gestos, como para demostrar que todavía le importaba. Una noche incluso, intentó deslizarse a mi lado en el sofá, poniendo su mano en mi brazo como solía hacerlo. Miré su mano, luego a ella, y dije con calma: «No finjas ahora, lo dejaste claro». Se retiró con el rostro rojo y los labios apretados. Por una vez no tuvo respuesta. Cuanto más lo intentaba, más exponía su desesperación. Había pasado de ser una mujer que declaraba que no era de mi propiedad a una mujer que intentaba desesperadamente recuperar mi atención. Pero ya era demasiado tarde. Las tornas habían cambiado y ya no me interesaba jugar su juego. Amigos y familiares también comenzaron a notarlo. En las reuniones me comportaba de manera diferente, con más confianza, menos dependiente de su presencia. Cuando la gente preguntaba cómo estábamos, ya no la cubría. Me encogía de hombros y decía: «Estamos resolviendo las cosas». Esa frase, vaga y distante, la hacía moverse incómodamente a mi lado.
El cambio no fue ruidoso ni explosivo. Fue sutil, constante, innegable. Se había declarado intocable, y yo la había declarado prescindible. Y en esa inversión, finalmente vio el costo de su arrogancia. La mujer que una vez creyó que podía retener el afecto y aún así disfrutar de todos los beneficios de ser mi esposa, ahora tenía que enfrentar la realidad de vivir con un hombre que ya no le daba nada, ni dinero, ni energía, ni amor. Y mientras ella se desesperaba, yo prosperaba. Mi confianza creció, mi vida se expandió, mi visión se agudizó. Había intentado arrinconarme, pero en el silencio de mi decisión y la firmeza de mis acciones, había vuelto a ocupar el centro de la habitación. A partir de ese momento, ya no era ella quien dictaba los términos, era yo, y ella lo odiaba. Al principio no me tomó en serio. Pensó que mi calma era solo otra fase, un enfado temporal que pasaría una vez que me lanzara una migaja de atención. Durante años, ese había sido nuestro patrón. Ella retenía, yo perseguía. Ella me lanzaba lo suficiente para mantenerme intentándolo. Pero esta vez mi silencio no era temporal, era permanente. Y poco a poco esa comprensión comenzó a destrozarla. Las primeras grietas aparecieron en su confusión. Intentó ignorarlo con arrogancia, poniendo los ojos en blanco cuando ignoraba sus intentos de conversación. Pero la arrogancia se desvaneció rápidamente cuando vio que no mordía el anzuelo. No estaba enojado, no estaba rogando, no estaba negociando. Simplemente me había ido. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual, con el maquillaje corrido y un tono agudo. Me preguntó si me importaba dónde había estado. Levanté la vista del libro que estaba leyendo, me encogí de hombros y dije, en realidad no. Esa respuesta la sacudió más que cualquier interrogatorio, porque significaba que ya no ocupaba espacio en mi mente. La realidad financiera golpeó después. Con la cuenta conjunta bloqueada y mi enfoque redirigido, se encontró aislada del estilo de vida al que se había acostumbrado. Las compras casuales, las cenas caras con sus amigas, las visitas al salón de belleza, todo llegó a un abrupto final. Pasó su tarjeta una tarde solo para que fuera rechazada, y cuando irrumpió en casa exigiendo respuestas, simplemente dije, «Esa cuenta está cerrada. Ocúpate de tus propios gastos». Su rostro palideció. Durante años se había consolado sabiendo que siempre cubriría sus caprichos. Ahora se veía obligada a usar su propio sueldo, y la realidad la golpeó de repente. No era tan independiente como había imaginado. Pero el colapso emocional fue lo más difícil para ella. Había construido su poder en torno a ser la que negaba el afecto, la que establecía los términos de la intimidad. Cuando dejé de buscarla, cuando dejé de importarme, ese poder se desmoronó. Se dio cuenta de que no le quedaba nada que retener, porque yo ya no quería lo que ella había negado. Las noches se volvieron insoportables para ella. Podía sentirlo. Se daba la vuelta inquieta, dando vueltas en la cama mientras yo dormía plácidamente a mi lado. A veces la oía suspirar frustrada, esperando que me girara hacia ella. Nunca lo hice. Los papeles se habían invertido. Ella era la que yacía despierta, anhelando mi atención, y yo era el indiferente. No pasó mucho tiempo antes de que sus amigos se dieran cuenta. Intentó desahogarse con ellos, pintándome como frío, distante, indiferente. Pero incluso ellos comenzaron a cuestionar su versión de los hechos. Una de ellas, una mujer de la que siempre había sospechado que veía a través de su actuación, me apartó en una reunión y dijo en voz baja, «¿No pensó que alguna vez te defenderías? Me alegro de que lo hayas hecho». No respondí, solo sonreí, pero sabía que la noticia se estaba extendiendo. La imagen que había intentado proyectar de que ella tenía el control, de que yo estaba desesperado, se estaba resquebrajando. La gente vio el cambio, y eso la avergonzó más que nada. Sus intentos de recuperarme se volvieron desesperados. Preparaba cenas, dejaba pequeñas notas en el mostrador,
Incluso se compró un vestido nuevo una noche e intentó sorprenderme con él. Pero no me engañó. Sabía que no era el amor lo que la impulsaba, era el miedo. Miedo a perder la seguridad que había dado por sentada. Miedo a enfrentar una vida en la que no era el centro del mundo de otra persona. Una noche se derrumbó. Llegué a casa tarde después de una cena de negocios. Me aflojé la corbata y la encontré esperando en la sala de estar. Estaba sentada en el sofá sin teléfono en la mano por una vez, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Cuando pasé a su lado hacia la cocina, susurró: «Por favor, solo háblame». Me detuve, me di la vuelta y la miré. Por primera vez en años no había arrogancia en su voz, ni frialdad, ni desafío, solo desesperación. Pero lo extraño fue que no sentí nada, ni lástima, ni deseo de consolarla. El hombre que una vez habría dado cualquier cosa por ese momento, por verla finalmente rogando por una conexión, se había ido. «Lo dejaste claro», dije en voz baja. «No eres mía para tocarme. Eso significa que no eres mía para quedártela». Sus labios temblaron. Intentó hablar, mas no salieron palabras. La dejé allí, sentada en su silencio, saboreando el mismo vacío que una vez me había alimentado durante años. A partir de entonces, su colapso se aceleró. Empezó a tener problemas con sus compañeros de trabajo. Más tarde me enteré de que su rendimiento en el trabajo decayó. Sus amigos dejaron de invitarla a salir con tanta frecuencia y la mujer vibrante que una vez había fingido ser, desapareció. Sin la red de seguridad de mi apoyo constante, quedó expuesta. En casa se movía por las habitaciones como un fantasma. Ya no era la reina de la casa, sino una inquilina que se quedaba más tiempo del debido. Me rodeaba, esperando migajas de conversación, pero todo lo que encontraba era la misma calma distante que yo había dominado. Y luego vino la humillación que selló su caída. Estábamos en una cena familiar, una rara ocasión a la que todavía asistíamos juntos. A mitad de la noche, uno de mis parientes bromeó sobre lo callada que se había vuelto Elena últimamente. En lugar de tomárselo a risa, espetó: «Bueno, tal vez si tuviera un esposo que se preocupara, no estaría tan callada». La mesa se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Dejé mi tenedor, miré a mi alrededor y dije con calma: «¿Preocuparme?». Elena dejó claro que no es mía para que la toque, así que decidí: no es mía para quedármela. Eso es todo. Se oyeron jadeos en la sala. Su rostro se puso carmesí. Las lágrimas se acumularon instantáneamente en sus ojos. Murmuró algo sobre necesitar aire y huyó de la mesa. Ese fue el momento en que su máscara se hizo añicos. Frente a las personas a las que siempre había querido impresionar, quedó expuesta. La mujer que una vez se jactaba de tener el control sobre su marido, era ahora la abandonada, la rechazada, la que se aferraba a las excusas. Y a partir de esa noche no hubo vuelta atrás. Su mundo se había derrumbado. El afecto que retenía ya no importaba. El poder que pensaba que tenía sobre mí se había ido, y la seguridad de la que una vez disfrutó bajo mi techo se le escapaba de los dedos con cada día silencioso que pasaba. Ella había declarado que no era mía para tocarla. Yo había declarado que no era mía para quedármela. Y ahora finalmente estaba viviendo con todo el peso de lo que eso significaba. Para cuando las aguas se calmaron, ya no era el mismo hombre que una vez había suplicado migajas de afecto al borde de nuestra cama. La noche que me dijo: «No eres quien para tocarme», había matado a esa versión de mí. Lo que surgió en su lugar fue más frío, más agudo y más seguro de su valía. La separación ocurrió en silencio. No monté una escena dramática. No tiré su ropa al césped. No grité sobre la traición. Simplemente me moví con calma y precisión. Una mañana hice una maleta, agarré lo esencial y salí por la puerta. Sin largas explicaciones, sin advertencias, dejé una nota corta en el mostrador que decía: «Dijiste que no soy quien para tocarte. Eso significa que no eres mía para quedártela.
Cuídate. Eso fue todo. Alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada extravagante, pero mío. Por primera vez en años sentí la paz de entrar en un espacio donde el silencio no pesaba como una carga. Sin tensión, sin miradas frías, sin un muro invisible en la cama. Solo yo, mi libertad y la oportunidad de reconstruir. Y reconstruí. Me volqué en mi trabajo, no por distracción, sino por concentración. Las oportunidades que una vez había pospuesto debido a nuestro matrimonio estaban de repente a mi alcance. Acepté proyectos, viajé para conferencias y en un año mi carrera estaba en el mejor momento de su historia. Me reencontré con viejos amigos, del tipo que Elena sutilmente me había alejado. Me dieron la bienvenida sin dudarlo. Me uní a ellos para barbacoas, charlas nocturnas, viajes de pesca, y me di cuenta de cuánta vida me había perdido mientras estaba encadenado a un matrimonio sin amor. Y físicamente también me transformé. El hombre que una vez se arrastraba a casa, agotado de cargar con el peso emocional, ahora iba al gimnasio con un propósito. Construí fuerza no solo en mi cuerpo, sino en mi confianza. Me comportaba de manera diferente, no desesperado por validación, sino seguro de mí mismo, cómodo en mi propia piel. No pasó mucho tiempo antes de que las mujeres se dieran cuenta. En el trabajo, en el gimnasio, incluso en salidas casuales, capté miradas que no había sentido en años. No estaba persiguiendo, pero estaba abierto. Y finalmente conocí a alguien nuevo, Sofía, una mujer que no me hacía rogar por afecto, que no trataba la intimidad como una moneda de cambio. Era amable, cálida y, lo más importante, constante. Con ella, el afecto no se ganaba con desesperación, se daba libremente, se correspondía de forma natural. Mientras tanto, el mundo de Elena se desmoronaba. Los amigos a los que una vez se jactaba de su independencia se alejaron. Sin las cenas y salidas financiadas por mi billetera, perdieron interés. El trabajo en el que se apoyaba para su autoestima se volvió inestable. Su actitud en el trabajo se había agriado, y finalmente la pasaron por alto para un ascenso. La mujer que una vez sonrió y declaró: «No soy de él para que me toque», ahora se sentaba sola en la misma casa que una vez había llenado de estabilidad. Comenzó con pequeñas llamadas al principio, mensajes de texto a altas horas de la noche, mensajes de voz cortos. «Podemos hablar. Te extraño. Creo que cometí un error». Los ignoré. Luego los mensajes se hicieron más largos. Desesperada, admitió que se había equivocado, que no quería decir lo que dijo, que solo estaba confundida. Lloró por teléfono con la voz quebrada, diciendo que no podía creer que realmente me hubiera ido. Pero para entonces, mi corazón era intocable. Rogó por vernos. Una vez acepté, no por esperanza, sino por finalidad. Nos sentamos uno frente al otro en un café tranquilo. Se veía más delgada, más desgastada, su arrogancia despojada. «No lo decía en serio», susurró. «Cuando dije esas cosas, estaba enojada. No me di cuenta de cuánto perdería». Bebí mi café, observándola retorcerse, y dije con calma: «Pero yo me di cuenta de cuánto ganaría». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estiró la mano sobre la mesa, pero yo retiré la mía. «¿Querías libertad?», continué. «¿Querías ser intocable? Bueno, lo conseguiste. Eres libre, solo que no libre conmigo». Se derrumbó allí mismo, sollozando, susurrando disculpas. Los clientes del café miraron hacia otro lado cortésmente, fingiendo no darse cuenta, pero yo no me inmuté. Había llorado suficientes lágrimas en silencio durante nuestro matrimonio. Ahora no me quedaban más para dar. Me levanté, puse un billete de 20 en la mesa y dije las últimas palabras que le diría. «Tenías razón. No eres mía para tocarme y nunca serás mía para quedártela». Luego salí dejándola atrás, tal como ella una vez me había dejado a mí en todos los sentidos importantes. La vida después de eso solo se volvió más brillante. Mi carrera prosperó, mi salud mejoró,
Mi círculo social se expandió. La nueva mujer en mi vida no reemplazó a Elena. Simplemente me mostró cómo se suponía que debía sentirse el amor. Fácil, cálido, mutuo. En cuanto a Elena, la noticia se corrió. Finalmente vendió la casa. Incapaz de pagar las cuentas, se mudó a un pequeño apartamento lejos de la vida que una vez ostentó. La gente que una vez la envidió, ahora la compadecía. Se convirtió en una historia de advertencia susurrada en las reuniones familiares. La esposa que se creía intocable, hasta que su esposo demostró que era inquebrantable. Y yo nunca miré hacia atrás. Porque una vez que te han despojado de la dignidad, una vez que alguien te mira a los ojos y dice que no eres digno de ser tocado, no hay vuelta atrás. Solo hay que seguir adelante. Más fuerte, más frío, más sabio. El arrepentimiento de Elena llegó demasiado tarde. Su colapso fue obra suya, y mi nuevo comienzo fue la mejor venganza que podría haber pedido.